lógicamente también como presidente de un colectivo profesional preocupado e implicado en el asunto que nos trae hoy aquí, que es el asunto universal, el motivo de preocupación uno en toda España, el problema de la vivienda. En muchos foros se está hablando y se habla, universitarios o no, de crisis de la vivienda y de soluciones de futuro. CESCO no podía dejar de entrar también a este reto, pero hemos intentado hacerlo desde nuestra perspectiva particular, jurídica, aprovechando el capital humano que tenemos, iba a decir en la firma, que tiene una expertise notoria en esto. No son recién llegados al hilo al olor y al sabor de la miel del nuevo tema que permite ganar actualidad y popularidad simplemente meneando el asunto de la vivienda. Nos acompañan también compañeros de fuera, de CESCO, notarios, lógicamente también, y compañeros de, yo creo que casi todos los que no son notarios y nosotros son de Cataluña. Alejandro Fuentes Lojo y después y la cátedra, por decirlo de alguna manera, de Derecho de la Vivienda. Y José María Raya, que es economista. Y José María Raya, que es economista, que vienen también, digamos, presididos por el gran divulgador y conocedor de estos asuntos, que es Sergio Nasarre, al que le agradezco que haya venido con sus compañeros en un día tan impropicio de lluvia y de frío como es este. El contenido de nuestro curso tiene... Bueno, el contenido de nuestro curso. Nuestro curso podía haber seleccionado tópicos de muy distinta naturaleza. Desde que este programa estuvo editado, ¿qué cantidad de cosas no han ocurrido? Cosas o ideas. Hace 2 días leía que el gobierno, este incansable fabricador de normas lesivas o superfluas, tiene ya en el bolsillo una norma para indemnizar a los propietarios como consecuencia de la paralización de los desahucios por vulnerabilidad. Me sorprende. Bueno, pero es una consecuencia del pacto con Junts. Algo bueno tendría que traer ese pacto. Aunque no sé si esto llegará a buen puerto, puesto que los otros socios que tiene Madrid son esencialmente izquierdistas. Y no les debe hacer mucha gracia que se pague a los propietarios de viviendas por esta idea. Probablemente no se haga ni una cosa ni otra, pero otra segunda noticia que volaba, no sé en qué sentido, dada la incontinencia verbal de la ministra de la Vivienda, era que se va a prohibir la compraventa de inmuebles habitacionales a los fondos de inversión. Supongo que sería para la galería. Supongo. Sin darse cuenta de que, por ejemplo, en Madrid, la comunidad y el ayuntamiento han tenido que vender todo su parque de VPO a fondos de inversión para poder salir de la desidia económica en la que se hallaban. Y la tercera noticia, que también hubiera sido motivo de algún comentario particular, es que de nuevo la incontinente ministra de la Vivienda afirma ahora que va a reorganizar el SEPES. Que va a absorber las funciones de Sareb y que se va a convertir en un parque motorizado de vivienda protegida.
De vivienda protegida hablaremos aquí, al final de la jornada. Como veis, todo lo que circula alrededor del asunto de la vivienda es ruido, ruido, ruido político, aprovechamiento de chances en momentos electorales o cuasi electorales, ruido y mentiras. Pero la verdad es incalculable. Yo vivo en Madrid. Todas las personas que ganan en Madrid, que se ganan la vida con un sueldo no superior al salario mínimo y que prestan en Madrid servicios esenciales para las clases medias y altas, como es el cuidado de ancianos, de niños, servicio doméstico. Eso que hoy prácticamente queda reducido a la inmigración hispanoamericana, que lo hará mejor o peor, pero no hay otro colectivo que pudiera hacerlo, y que golpea en el corazón de los ricos de moraleja, es que ya no pueden vivir en Madrid. Las personas que vivían en Villaverde, en Vallecas Pueblo, y en otros, digamos, aledaños de primera fila en el extrarradio de Madrid, ya no pueden vivir ahí. Porque una habitación en Villaverde Bajo en alquiler cuesta más de lo que sacan de dinero, teniendo en cuenta que deben ahorrar para mandar a sus familias a América Latina y tienen que vivir. El segundo radio de desplazamiento, pensemos por ejemplo en el Camino de Toledo, que podía ser Getafe o Parla, imposible también. Y ahora esta población, indispensable para las clases ricas de Madrid, para los que viven en la Moraleja, no es mi caso, perdona que utilice el ejemplo, que viven de la necesidad de servicios domésticos que solo prestan estas personas. Estas personas se han tenido que desplazar en un radio equivalente a la distancia que separa Ocaña de Madrid, que son 60 kilómetros, para tener que llegar a trabajar a las 8 de la mañana, en unas circunstancias de tráfico espantosas, y después volver. Este es el auténtico problema real, que dice la gente que es un problema de los pobres, y es un problema de los pobres, sin duda, como primer damnificado, pero es un problema también de los ricos. Es decir, la crisis de la vivienda, así entendida, puede poner en riesgo la sobrevivencia misma de ciudades como Madrid, como un todo. Incluso de aquellos que multiplican por 100 el salario mínimo interprofesional. Bien, en este curso vamos a hablar. Tenemos un sesgo porque nos gusta en parte ese sesgo, ¿no? Después de una introducción que va a hacer Sergio Nassarre sobre la crisis de la vivienda, hay algunas cuestiones fundamentales de la propiedad privada, visto desde la altura. Descenderemos a cuestiones tan absolutamente del día como los inquiocupas, es decir, la posición del inquilino que, sabedor de cómo están las cosas, a partir del segundo o tercer mes deja de pagar las rentas y queda en situación de ocupa. Estratégicamente bien pensado, porque la situación de ocupa es hoy notoriamente cómoda. El inquiocupa. Después yo hablaré de impago de rentas, desahucio y ponderación. Tema también, lógicamente, de arrendamientos. Y de arrendamientos. Hablará aquí una discípula mía experta de las limitaciones de renta en zonas tensionadas. Básicamente es Cataluña.
Me imagino que habrá alguna otra comunidad autónoma también en el norte que tenga declaración de zona tensionada. En el sur no lo tienen. En Madrid, por ejemplo, que es súper tensionada, no lo tienen, porque la presidenta de la comunidad no quiere bailarle el agua a su amigo Pedro Sánchez y por tanto nunca va a haber zonas tensionadas en Madrid, por mucho que el precio de la vivienda, de la renta y su oferta en el mercado sea incluso más restrictiva o más cuello de botella que en Barcelona, por ejemplo. Pero esto de la limitación de vivienda en zonas tensionadas, que de momento no excede de ámbitos territoriales limitados y que no llega a Castilla, según creo, a ningún punto de Castilla, pues tiene sus dificultades jurídicas. Y lo queremos contar, por si algún día algún otro sitio se suma a esta práctica. Lo de zonas tensionadas ya sabéis lo que significa. La zona tensionada significa, con la colaboración de las comunidades autónomas, abrir una vía de intervención suplementaria en contra de los propietarios de viviendas arrendadas. Después yo le pedí a Lucía, la compañera que hablaba antes, que hablara de un tema absolutamente novedoso, pero que se nos va de las manos. El arrendamiento de temporada, que no es turístico. Que no es turístico, pero puede cursar, dada su estructura de chicle, como turístico. Y donde de momento nadie ha pensado que haya que intervenir. Bien, hablaremos de pisos turísticos, naturalmente, en una sesión conducida por Carmen González, que es la codirectora junto con Ana de este curso. El cohousing y las cooperativas en régimen de uso como modelo de vivienda colaborativa. Hace unos días leí en el Idealista una presentación muy interesante de un modelo de vivienda cohousing parecido que se ha hecho, se está haciendo en Barcelona, un arquitecto de la zona. Nuestros amigos notarios hablarán de un tema que no es tanto la crisis de la vivienda que pasa por aquí, como las crisis del parque inmobiliario que pasaron por el volcancito de la isla de La Palma. La reconstrucción, la recuperación de la vivienda tras una catástrofe, pero la recuperación jurídica, en la cual los notarios de España tuvieron una notabilísima actuación para reconstruir protocolos y tractos sucesivos. ¿Qué fue de las viviendas de protección oficial? ¿O qué será? Porque aquí siempre hay un canto de sirenas. La VPO. ¿Por qué no funciona la VPO? ¿Por qué no hay VPO? ¿Dónde está el origen del fallo? Hay muchos reconocidos motivos del fallo. ¿Pero será un motivo del fallo? Yo tuve que verlo, motivo de la venta masiva de viviendas de la Comunidad de Madrid a Bien, eso es lo que tengo que decir en esta presentación. Doy ahora el turno de palabra a mi compañero y amigo y mi notario preferido de Tomelloso y sus alrededores, Luis Mayor, que es el presidente del Bueno, buenos días. Gracias, Ángel, y gracias a la universidad y gracias a CESCO por permitirnos dar algo de luz, aportar en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de nuestros aciertos, de nuestras equivocaciones y de nuestra experiencia,
en el tráfico inmobiliario y el contacto con las personas. Vamos a hablar un poco aquí de todos. Lo que ha salido de la prensa llama poderosamente la atención. En parte se propuso a este y a los anteriores gobiernos de la democracia por el notariado con resultado cero. Ahora que, según manifiesta expresamente el gobierno públicamente y en los corrillos, estamos al punto del crack social en materia de vivienda, es el momento de saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. ¿De dónde venimos? Venimos de una época fantástica. Pero fantástica. Se hicieron viviendas de protección oficial, millones. Voy a tomar datos de Comisiones Obreras, que no es precisamente liberal. Desde el año 60 al año 79 se construyeron en España 6,4 millones de viviendas, de las cuales 2,6 eran VPOs, el 63%. De 1980 al 2023 se hicieron en España 11,4, de las cuales 2,4 eran VPOs, 23%. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo que tenemos que ver, ¿qué ha pasado? Primero, no se ha invertido en vivienda de protección oficial. Tanto Estado, tanta comunidad autónoma, tanto ayuntamiento, tanta burocracia han encarecido muchísimo el procedimiento de construcción de cualquier cosa. Y si es una VPO más, planeamiento. ¿Cuánto tardamos en sacar el suelo para construir? En cuanto venga un señor que dice que no me apetece que pase por ahí la calle, se va a paralizar 5, 10, 15, 20, 30, 50 años. ¿Porcentaje de cesión obligatoria a los ayuntamientos? Exagerado. Los ayuntamientos son los primeros que se están aprovechando de las circunstancias para financiarse con el suelo y con la vivienda. ¿Cuánto gana el Estado en materia fiscal por la vivienda? El 3,5% del Producto Interior Bruto, 54.000 millones de euros. ¿Cuánto invierte en viviendas de protección oficial? Una tercera parte, 0,3. Es decir, decimos que queremos ayudar, decimos que queremos construir, decimos que queremos crear un marco jurídico legislativo de acuerdo y hacemos exactamente todo lo contrario. No es cuestión de derechas o de izquierdas, sino de sentido común y de voluntad política. ¿Tenemos que restaurar la legislación de Franco? Era muy fácil, ordeno y mando, pasa por aquí la excavadora, no lo puede impugnar absolutamente nadie, y a construir. No hace falta, estamos en un Estado social y democrático de derecho, pero que hemos incumplido nuestro título preliminar. ¿Dónde está la seguridad jurídica? En ningún lado. Yo vivo en Tomelloso, no tenemos plan general municipal de ordenación, llevamos 50 años. ¿Cómo es posible eso? No hay que cambiar el paradigma de cómo se tiene que urbanizar este país. En lugar de planes especiales, planes parciales que se impugnan, proyectos de urbanización. Demos una oportunidad a la libertad del interesado. Vamos a creer en las personas, que ya no hace falta la licencia en muchos casos, es una declaración responsable. Si usted miente, cárcel. Si usted comete un error, responsabilidad civil. Y si no, tiramos para adelante. ¿Qué más se puede hacer? Tirar para la historia. La historia es de 1853, donde se ordenó forzosamente construir casas para pobres en Madrid y Barcelona y tasar los bienes inmuebles y las rentas de alquiler. ¿Qué pasa con la ley de casas baratas? Que lo veremos. Joder, don Miguel Primo de Rivera, un dictador, un gran dictador para aquellos tiempos, donde estableció el Plan Nacional de Ferrocarriles, el de autovías, el de hospitales y las viviendas de protección oficial. ¿Sabéis dónde vivía la Preisler? O Miguel Ríos ahora mismo, en casas baratas de Miguel Primo de Rivera. Los que conocéis el Viso en Madrid, era eso. La colonia Primo de Rivera de Alfonso XIII era eso. Y era para gente muy humilde o simplemente clases medias. Ahora mismo, ¿qué se puede hacer? Bueno, Isabel, la ministra, creo que tiene buena voluntad, pero no sé hasta dónde la van a dejar. El Sareb era un banco malo y tiene que convertirse en una inmobiliaria buena. Los ayuntamientos tienen que desandar el camino que han andado. ¿Por qué? Para librarse de toda la deuda pública, les permitieron vender todos los activos que tenían en inmuebles, en lugar de invertirlos en las personas. Tenemos que cambiar el paradigma,
pesa mucho la administración para gastos ordinarios. Y la gente necesita vivienda. Hemos optado por los gastos ordinarios y que la gente se quede sin vivienda. ¿Tenemos que volver a la ley de 24 de noviembre del 64 de arrendamientos urbanos? ¿Con prórroga obligatoria? ¿Congelación de rentas? ¿Tenemos que volver a la disposición adicional segunda de esa misma ley que estableció el alquiler forzoso de aquellas viviendas que susceptibles de ser ocupadas no lo estuvieran efectivamente por nadie? Lo sacó Pilar Regola, como si de Esquerra Republicana per Cataluña hace 12 años, como si hubiera inventado la sopa de ajo. Coño, que eso ya lo inventó el caudillo. Si está todo inventado. ¿Qué tenemos que ser? Gente sensata. Y decir, vamos a coger lo que nos interesa de cada momento histórico y para aplicarlo ahora mismo. Y lo primero que hace falta es simplemente voluntad política, sentido común y dinero. Y como tenemos muy poco dinero, tenemos que decir de dónde cortamos y de dónde sacamos. Hacer para mí una nueva ley de arrendamientos urbanos me parece fundamental. La seguridad jurídica me parece fundamental. Hay que construir, pero como se tarda muchísimo tiempo, primero hay que alquilar. Y es inmoral que un derecho esencial como la vivienda quede supeditado a una tercera o cuarta prioridad en España por detrás de otros gastos ordinarios que son los de personal, los de defensa o lo que nos dé la gana. Y no estoy haciendo demagogia, estoy hablando de casos reales. Es decir, una señora que limpia en mi casa y que se gaste un 70% del sueldo en vivienda y en transporte es inmoral. Y eso no es patrimonio de la derecha o de la izquierda, simplemente de la sensibilidad y el sentido común. Y entonces, quizás entre todos, alguien nos escuche. Y no voy a decir nada más porque igual me echan de España. Muchas gracias. De España no, pero de Tomillo, eso sí, ¿eh? No, ahí me han adoptado ya. Le doy la palabra a una de las directoras que os va a dar algunas nociones de lo que es la Por las logística nociones de- largas tú. Yo simplemente quería saludaros, dar las gracias a los ponentes de fuera que con toda la generosidad y disponibilidad han querido volver a pesar de que el curso de verano se tuvo que suspender en junio y han querido venir en diciembre. Peor tiempo, una iluminación preciosa, Toledo, por cierto. Y también gracias al alumnado porque, como dicen mucho nuestros mecenas y colaboradores notarios, sois el futuro y este tema se tiene que arreglar, el tema de la vivienda, sobre todo para vosotros. Y gracias a los juristas y a los economistas, colaboradores, agencias inmobiliarias y su personal que hayan querido acudir, y esperamos que el curso cubra las expectativas de los inscritos. Y muchas gracias por permanecer aquí. Ahora mi compañera Ana le va a hacer unas indicaciones sobre micrófonos que no se abran a la vez, etcétera, ¿no? Bueno. Nada, buenos días a todos. Gracias por su asistencia, gracias a los ponentes por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Gracias al Colegio Notarial por seguir acompañando y financiando. Y nada, pues yo creo que sin más dilación vamos a comenzar la jornada. Para los que nos están siguiendo online, pues les rogamos que mantengan cámaras y micros cerrados, desactivados. De hecho, están desactivados por defecto. Si quieren intervenir, porque al final de cada una de las ponencias habrá lugar para el debate, pues pueden levantar la mano, ¿verdad? Y se activará para que puedan intervenir o, en su caso, escribir incluso en el chat, podrían hacer también, ¿verdad? Y por lo demás, pues nada, adelante. Eso es.